veamos las terapias de vidas pasadas, comillas. La pregunta es, ¿hay evidencias científicas de la reencarnación? La creencia en la reencarnación de las almas y en la existencia de vidas pasadas es una creencia religiosa extendida en Occidente, especialmente en los círculos vinculados a la nueva religiosidad del siglo XXI. Porque hoy en día podemos darnos cuenta de que existen más religiones que en el siglo pasado. Y particularmente una de las características del siglo XXI es el nacimiento de la nueva era. Una de las formas de mayor divulgación de la reencarnación en Occidente está en su supuesta legitimación científica a través de libros de psiquiatras y psicólogos que afirman tener pruebas de ello mediante sus logros en terapias de hipnosis que incluyen la regresión a vidas anteriores. Desde el año de 1887, los espiritistas utilizaron la hipnosis pretendiendo comprobar que las personas en trance habrían vivido otras vidas. Con el desarrollo de la psicología, la investigación sobre los mecanismos inconscientes de la mente, el argumento reencarnacionista se fue al suelo. Pero este argumento fue revivido a mediados del siglo XX por el doctor M. Bernstein, con el estudio de un hombre que había vivido en su vida anterior en Irlanda con otro nombre, pero luego se demostró que eran recuerdos de su infancia mezclados con fantasías, y aunque eran insostenibles sus historias, sigue siendo un autor de referencia en los círculos espiritistas. En 1974 el doctor Ian Stevenson publicó también casos sugestivos de reencarnación que también fueron explicados como creaciones mentales de los pacientes, pero todavía muchos lo citan como un libro científico. Lo cierto de todo esto es que la reencarnación es una creencia religiosa, pero no es una verdad demostrada por medio de la hipnosis. La lista de autores en esta línea pseudocientífica ha crecido desde el doctor Raymond Moody, autor de Más allá de la vida, hasta el doctor Stanislav Grof, que empleaba el LSD para hacer regresiones y fue uno de los fundadores de la psicología transpersonal, cuyos postulados fundamentales son esotéricos, pero de ninguna manera se pueden considerar científicos. El doctor Brian Weiss, psiquiatra, autor de varias obras de espiritualidad de la nueva era, escribió 2 libros que se han vuelto la principal fuente de divulgación de estas creencias, pero con una pretensión científica insostenible y con graves errores históricos en sus afirmaciones. Tanto en sus libros Muchas vidas, muchos maestros, como en su libro A través del tiempo, pretende demostrar a través de sus experiencias con pacientes hipnotizados que tuvieron vidas anteriores y que la reencarnación sí existe. Según la investigación del sacerdote jesuita Jaime Vélez Correa, todo esto no es otra cosa más que una colección impresionante de absurdos. Brian Weiss, aunque es psiquiatra, habla con autoridad académica de temas que no domina y que desconoce profundamente, y que en su mayoría fueron tomadas de la literatura esotérica. Llega incluso a afirmar que en el concilio de Nicea, la iglesia quitó las citas bíblicas que hablaban de la reencarnación. Si el psiquiatra Brian Weiss hubiese escudriñado la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, sabría lo absurdo de sus afirmaciones. Sus obras carecen de rigor científico y teológico, sacando conclusiones que rebasan las premisas de su investigación. Desconoce sus textos con o sin intención. Otras hipótesis científicas y teológicas que derriban sus teorías y se apoya solamente en los testimonios subjetivos
de sus pacientes y en sus propias creencias para afirmar la realidad de las vidas pasadas. Él mismo confiesa haber logrado éxito única y exclusivamente en el 40% de sus pacientes. Lo que nos lleva a preguntar, ¿y entonces qué sucede con el otro 60%? ¿Será que ellos no reencarnaron? Las conclusiones a las que llega son igual de científicas que creer en los vampiros y en las hadas. Según la investigación de expertos en el tema, Paveschi, Bernet, Thomas, Lutoslaski, Siwek, Koch, los pacientes que han vivido estas experiencias son propensos consciente o inconscientemente a la fantasía. Muchos de los casos dicen ser reencarnaciones de personajes famosos en la historia y toman muchos elementos de sus creencias anteriores. En cambio, personas sometidas a regresiones que no creen en la reencarnación no cuentan para nada historias que involucren vidas pasadas. La mayoría de las regresiones se hace en trance hipnótico o parecido, y desde hace más de 70 años se viene demostrando que en esas experiencias se producen estados de alta sugestión, en la que el individuo revive las más imposibles y hasta ridículas situaciones que no pasan de ser fantasías, imaginaciones pueriles, alucinaciones producidas consciente o inconscientemente de acuerdo a sus expectativas o a la inducción del hipnotizador. Esto es lo que afirma el sacerdote jesuita Jaime Vélez Correa. Por su gestión hipnótica, se ha creado en los pacientes personalidades alternativas y se han construido historias fantásticas con unos pocos elementos reales tomados de una información anterior o de recuerdos de la infancia. En muchos casos, es el mismo hipnotizador quien induce al paciente a fabular sobre vidas anteriores. Según las investigaciones de Jean Bernet, tales narraciones atribuidas a reminiscencias de vidas pasadas son en realidad hechos extraños, imaginados o experimentados en esta vida, no en las pasadas. Según cuenta, en su propia experiencia personal, conoció a una persona cuyo testimonio era que en su otra vida había sido piloto de avión y daba detalles exactos del mismo. Con el pasar de los años, él encontró ese mismo avión de su otra vida entre los juguetes de su niñez, dándose cuenta de que había sido simplemente una asociación de recuerdos mezclados con fantasías, lo que demuestra que toda la construcción que hacen es una mezcla de recuerdos inconscientes con invenciones que el mismo hipnotizado se cree y lo cuenta con una gran convicción. Son muy pocos los que, defendiendo la teoría de la reencarnación como creencia religiosa, admiten con honestidad que estas experiencias no tienen ninguna validez científica ni teológica. Según los estudios del Dr. Kurt Eckhoff, con cientos de casos investigados, las regresiones practicadas por psiquiatras reencarnacionistas acarrearon en muchos pacientes serios y graves disturbios y desequilibrios mentales y emocionales. Aunque muchos de los autores divulgadores de esas teorías sean médicos y psicólogos, lamentablemente solo divulgan creencias y pseudociencia, como si fuera una divulgación científica. El manejo del lenguaje pseudocientífico sobre creencias religiosas es fuente de confusión para el público que no tiene ninguna forma de distinguir investigaciones científicas de la charlatanería de la nueva era, New Age. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero es absolutamente necesario un mínimo de honestidad intelectual, moral y ética que exige
que no se haga pasar por ciencia lo que son creencias y experiencias subjetivas. Muchos autores de divulgación de temas esotéricos utilizan un lenguaje pseudocientífico y la autoridad de su profesión para confundir al lector incauto que no dudará ni un segundo que un doctor o un científico le está diciendo la verdad. La necesidad de formar conciencia y conciencia crítica es una tarea cada vez más urgente, dada la avalancha de informaciones pseudohistóricas y pseudocientíficas que se venden como el último descubrimiento científico. Al igual que la farsa de El Código Da Vinci con respecto a la historia del cristianismo, es lo mismo que todas esas teorías de la reencarnación en la psiquiatría y en la religión. Entonces, amigos, los veo en el siguiente capítulo.